Bueno, empezamos entonces. Estamos en la clase 12. Hasta ahora habíamos trabajado lo referido a los evangelios, como para poder dar una idea de las diversas corrientes que formaron parte del pensamiento primitivo, por lo menos desde el punto de vista de lo escrito. Sabemos que lo que está escrito es solamente una parte y muy chica de lo que representó la oralidad del cristianismo primitivo, y no solamente de la oralidad, porque habíamos comentado en otro momento que existían muchos evangelios, evangelios como género literario, como documentos, y que de alguna forma o habían quedado en desuso el hecho de la canonización de estos 4 evangelios, eh, o que directamente habían pasado a formar parte de estos textos llamados apócrifos y que la iglesia los tenía por ahí, pero no los consideraba como inspirados por la divinidad. Entonces, además de de haber existido fuentes netamente orales, de circulación netamente oral, que terminaron ciertos dichos o ciertas sentencias de Jesús terminan plasmadas en estos evangelios, porque también los autores evangelistas se nutren también de fuentes de la oralidad y de gente que vivió la época que están describiendo en los evangelios. Por otra parte, y algo muy importante, es que cada evangelio da cuenta fundamentalmente de la época en que fue escrito, de los problemas que tenían en los momentos en que fueron escritos esos textos. Entonces, muchos de esos problemas están trasladados a la vida del mismo Jesús y a los dichos de Jesús. Entonces, Jesús en ciertos evangelios dice tal cosa porque está tratando de resaltar un problema social, político, de la época del evangelista. De ahí a que no pueda, no pueda construirse que no sea fácil la tarea de la construcción de un Jesús histórico, porque si nos ponemos a comparar eh, a los diversos personajes de Jesús que aparecen en los 4 evangelios, vamos a encontrar diferencias muy grandes. No parecen, en algunos casos, no parecen la misma persona. Por supuesto que tienen una característica básica, pero a partir de ahí, de esa característica básica, de haber sido un profeta, de haber desarrollado su ministerio en un comienzo en Galilea y después trasladarse a Jerusalén y demás, de haber muerto en la cruz, esas cosas con lo que todos están de acuerdo, el resto tienen mucha carga política, mucha carga que está puesta desde la visión del evangelista. Dijimos que todos los textos en general históricos tienen estas características, y los ficcionales con más razón, ¿no es cierto? Pero vamos a suponer que vamos a tomar estos textos desde el punto de vista de lo que nos pueden aportar de historia, de histórico, sobre la imagen de Jesús. Y bueno, es inevitable que el autor seleccione o inclusive lo cargue al mismo personaje con preocupaciones propias de la época del autor, que a veces entran en contradicción con la misma época que vivió el personaje. ¿Se entiende esto un poco? Ese es un problema. Por eso es muy difícil tomarlo como algo histórico, concreto, como algo real a esto que pasa en los evangelios. Muchos acontecimientos pudieron haber sido reales, muchas palabras pudieron haber sido de Jesús, pero muchas se sabe que no fueron de él porque no las podría haber pronunciado en ese momento. En ese momento no existía ese problema que por ahí que Jesús está tratando. Entonces, dentro de lo que vamos a ver hoy, tenemos
el problema del Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan es uno de los textos más polémicos que tiene el Nuevo Testamento, porque por diversos motivos. De entrada nomás, la autoría es problemática. La autoría de los anteriores también era problemática, habíamos dicho, pero el compromiso y la novedad que adquiere el texto de Juan hace que este problema sea más complejo. Se impone por su originalidad. Ya vamos a ver que es bastante diferente al resto de los evangelios. Recordemos que los evangelios anteriores, los 3 evangelios anteriores, se llamaban, o lo llamaban sinópticos, o sea, se podían ver, tenían muchos elementos en común y se podían, justamente sinóptico era porque se los podía comparar al mismo tiempo, se los podía poner en paralelo y poder comparar las historias que contaban a la par. Bueno, el Evangelio de Juan es muy distinto, tiene una estructura diferente, una forma de abordar los problemas totalmente diferente. Y por eso ahí dice que constituye un desarrollo específico dentro del cristianismo primitivo. Pertenece a otro sector que no está inclusive muy bien definido. Lo que se ha denominado escuela joánica o joánica comprende justamente el Evangelio de Juan y 3 epístolas de Juan. Sabemos que también que existe el Apocalipsis de Juan. Bueno, pero el Apocalipsis de Juan los especialistas están de acuerdo en que inclusive los mismos teólogos católicos están de acuerdo con que no pertenece a la misma pluma, a la misma línea que estos dos componentes de las 3 epístolas y el Evangelio, porque tiene una visión escatológica muy diferente a la visión escatológica que presenta el Evangelio de Juan. Entonces tiene el nombre de Juan, pero no pertenece a la escuela joánica. El Evangelio de Juan tiene en su último capítulo, el capítulo 21, es una especie de apéndice que no pertenece a la misma pluma que escribió el cuerpo del Evangelio. Es un agregado. Creo que me parece que hace unos días, cuando estuve comentando, me parece que Osvaldo me parece que comentó algo al respecto. Justamente es un agregado posterior y redactor, corrector, por así decir, también intervino en algunos lugares del cuerpo de la obra, como vamos a poder ver más adelante, vamos a citar algunas partes y va a aparecer el tema este. La tradición le adjudica este evangelio al apóstol Juan. Y el apóstol Juan está relacionado con un personaje muy extraño que también aparece en el Evangelio, que es el famoso discípulo a quien Jesús amaba, el discípulo amado, eh, que está presente en el Evangelio, pero jamás se lo nombra. Por eso no se sabe si Juan es el discípulo amado o no lo es, y tampoco se sabe si Juan, hijo de Zebedeo, es el autor de Juan. Es una atribución que se le dio al comienzo y que por tradición de la iglesia se siguió respetando, pero no hay ninguna prueba de que el Evangelio de Juan haya sido escrito por Juan el apóstol. Acá vemos parte de este último capítulo que yo les comentaba. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él.
y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué es de este? Jesús dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, queda a ti, sígueme tú. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. Entonces, ¿quién? Ese redactor, corrector que intervino la obra del Evangelio y que colocó el capítulo 21, está afirmando que este discípulo amado fue el que escribió, el que dio testimonio del Evangelio. Entonces, ahí vemos una imagen, que estas imágenes son bastante comunes dentro inclusive hay imágenes de la Última Cena en que aparece esto, que aparece recostado sobre el pecho de Jesús. Ese es el discípulo amado. Y eso es lo que después dio pie a esa especulación sobre que el discípulo amado en realidad era María Magdalena. Algo que no tiene ningún tipo de fundamento, que es una especulación desde la ficción, pero que a veces a la gente le gusta creer en estas cosas, ¿no? El discípulo amado es un personaje un tanto misterioso y aparece con esa actitud generalmente vinculado directamente con el cuerpo de Jesús, recostado sobre el pecho de Jesús. A veces aparece acostado sobre la mesa. Ustedes podrán ver después algunas manifestaciones artísticas, particularmente las más antiguas que se pueden a conseguir, ¿no? O en la Edad Media todo esto fue totalmente explotado, ¿no? Por las expresiones gráficas. Entonces, esta idea también de poner al discípulo amado, alguien que está nombrado en el Evangelio, no con nombre, sino mencionado como el discípulo amado, y ponerlo como autor, como el que escribió todas esas cosas, es una intención de alguna forma de dar legitimidad a la obra, de decir que alguien que estuvo tan cercano a Jesús escribió sobre Jesús. Algo que vamos a ver que es imposible. Por otro lado, este tipo de afirmaciones ya lo vimos también en algunos de los evangelios anteriores, darle legitimidad a la obra a partir de la autoría, de atribuirle la autoría a alguien que vivió en ese momento. Entonces, el Evangelio de Juan no es obra de un testigo ocular, sino que utiliza material elaborado con anterioridad. Esto es en general en lo que hay consenso respecto de esta obra. El discípulo amado nunca es llamado por su nombre, eso es una característica. La teología del Evangelio es muy elaborada y cristología muy avanzada. Solo pudo realizarse en un tiempo tardío respecto de los demás evangelios y del mismo pensamiento del siglo I. Entonces, la forma, el tratamiento, ya lo vamos a ver, es bastante distinto. La cristología lo que busca tanto en el mensaje como en las acciones de Jesús, la interpretación de los hechos es muy diferente a la de los anteriores evangelios sinópticos. Sin embargo, utiliza materiales, se duda si realmente conoció. Hay autores que dicen que sí, que se basan en los mismos sinópticos, otros dicen que no se basan en los sinópticos, sino que se basa en el mismo material en el que se basaron los sinópticos, que también es muy probable eso, que haya tenido las mismas fuentes y otras más, ¿no? Vamos a ver que tienen otras fuentes más. O que en todo caso conoció los sinópticos, pero no en forma de texto, no en la forma que nos llegaron a nosotros, sino de otra manera. Presenta una imagen muy personal y profunda de Jesús. Se acepta que el capítulo 21 es obra de otra mano,
que habría suavizado la teología del autor original, particularmente respecto a la escatología. Vamos a ver que la escatología es bastante distinta, bastante diferente a la escatología que presentan los evangelios anteriores. Entonces, el soporte material más antiguo que se conoce es el papiro Ryland, que es el P52. Recordemos que los papiros se designan así, se designan con una P mayúscula, o sí, es una P mayúscula, pero es gótica, una P gótica con superíndice, y eso marca el número del papiro. Entonces, en ese papiro hay un fragmento, es el fragmento más antiguo, fue descubierto en 1920 en Al-Fayum, que es una especie de oasis en Egipto, donde se han conservado estos papiros, particularmente por las características del clima, ¿no? Y está datado hasta el año 125. Entonces, el Evangelio de Juan no puede pasar ese tiempo. Quienes digan que es más nuevo o posterior a este año no están considerando la aparición de este papiro. Entonces, habría que tirar este número para atrás. Primero, no se sabe si esta es la versión más antigua, es la versión más antigua que se tiene hasta ahora. Entonces, hay que darle tiempo a que se difunda en el lugar de origen, que se difunda y que se lleve hasta Egipto, que se acepte en Egipto de alguna manera, y después que se lo guarde. Recordemos que estos papiros, algunos fueron ocultados o ocultados con los textos, estos textos gnósticos, y también ahí, digamos, sufren un proceso similar al de los, son de la misma época. Entonces, esto hace que el Evangelio sea datado a fines del siglo I, entre el 90 y el 100. Algunos arriesgan el 95 como término medio, pero bueno, es más o menos por esa época, es alrededor del año 90. En ese momento se supone que fue escrito. Entonces, recordemos un poco lo que pasaba. Esta imagen yo la voy trasladando de evangelio en evangelio y la voy modificando un poco en función de lo que nos interesa en cada momento. Pero recordemos que están las guerras judías entre el 66 y el 135, y que en el 70 se produce la famosa destrucción de Jerusalén y la destrucción fundamental del templo, que era el centro religioso, cultural y nacional de la cultura judía, del judaísmo. Recordemos también, y esto va a ser muy importante para este evangelio, que los fariseos se retiran hacia la ciudad de Yamnia, dejan el Jerusalén porque se vuelve todo muy, muy peligroso, y los romanos le permiten ir a Yamnia y formar ahí una escuela doctoral de estudio de las escrituras, y que ahí también se traslada el Sanedrín, que también tenía que ver con las pautas culturales, con la ley. Se traslada el Sanedrín también a Yamnia, y una de las actividades que tienen es justamente trabajar la ley ya no desde el punto de vista del templo, de la relación con el templo, porque el templo ya no existe más, sino desde las conductas, desde el interior de las personas, para delimitar de alguna manera quiénes eran los judíos y quiénes estaban afuera de lo que ellos estaban marcando. Por otro lado, también está la selección de los libros, el estudio de los libros sagrados, de los libros hasta ese momento, algunos no sagrados, pero iban a formar parte del canon sagrado. O sea, se está cerrando ya la etapa final del cierre de las Sagradas Escrituras. Además, hay una especial atención
justamente como producto de todo este proceso de marcar las herejías. Recordemos que la palabra airesis era una palabra que significaba opinión, de alguna forma. Una opinión. Cuando uno tiene una opinión y aparece otra opinión, esa opinión es opinión porque se opone a la primera opinión. ¿Se entiende? Es medio raro lo que estoy diciendo. Pero bueno, siempre que hay dos opiniones es porque hay oposición entre las opiniones, si no es la misma opinión. Entonces, la herejía como opinión era otra forma de ver las cosas. Y como estaban muy duros en el término de la ley, porque como lo único que le quedaba era la ley, ya no tenían ni posesión de territorio porque estaba muy militarizado el territorio por los romanos, era, aparte de ser parte habían perdido esa libertad que tenían en otros tiempos romanos, ya ahora por las revueltas estaba todo muy militarizado, había habido copamiento de las ciudades y demás, habían cambiado los nombres de las ciudades también, la destrucción del templo, les pasa algo parecido a lo que había pasado en el exilio de Babilonia. En el exilio de Babilonia pasa algo parecido. Al no tener territorio, al no tener templo, se fortalece la ley. La normativa se vuelve más dura. Entonces, en este caso también, y ese endurecimiento de las normativas hace que marque el adentro y el afuera. Entonces comienzan a hostilizar, digamos, a las herejías, a las opiniones. Recordemos que el judaísmo ya era heterodoxo, había un judaísmo ortodoxo, pero en realidad el judaísmo más amplio, el judaísmo que se esparcía por el territorio y por los territorios de la diáspora, estaba helenizado. Así como estaba helenizado, estaba muy influido también por ciertas religiones mistéricas y demás, y por otras culturas, otras formas de ver. Entonces, había un judaísmo de visión más heterodoxa que formaban parte justamente de las otras opiniones. Eran lo que la escuela de Yamia le llamó después las herejías. Y de alguna manera había que mantenerlas a raya. El Evangelio de Juan se encuentra en esta encrucijada y manifiesta una oposición, una expulsión, se habla de la expulsión de las sinagogas, expulsan de la sinagoga a los, entre comillas, a los herejes. Pensemos la herejía como opinión, no como la herejía como nos ha llegado a nosotros. Ellos, por una tradición de secta, los fariseos particularmente eran los que tenían mayor poder sobre el tema legislativo. Pero fíjense que el cristianismo era totalmente aceptado. Es más, el cristianismo cuando empezó a cobrar fuerza y a armar una teología que se iba alejando del judaísmo, comenzó a sentirse el verdadero judaísmo. Así todo era aceptado. La, Esta lucha contra la herejía llevó a que el grupo de los fariseos expulsaran a muchas de estas sectas, de estas otras visiones de las sinagogas y que se fueran de ese lugar. Recordemos que al no tener templo, por así decir, el culto o los rituales se concentraban mucho en el ambiente de las sinagogas. Ya esa centralidad del templo se había perdido y el judaísmo empezaba a tener una estructura diferente. Dijimos que de ese judaísmo salió después el judaísmo de corte rabínico, que es el que nos llega a nosotros. Entonces, esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Entonces, Juan toma como que los judíos echan a los cristianos de la sinagoga. En realidad los cristianos, para los judíos prácticamente no existían, eran un grupo minoritario. Había otros sectores que eran más importantes que los cristianos.
Pero Juan, como trata de marcar justamente, es cristiano Juan, está escribiendo en el año 90, está marcando como una persecución personal desde judíos a cristianos, siendo que ellos también eran judíos. Por eso la pregunta es, ¿a qué se refiere Juan cuando habla de judíos? Son judíos, digamos, en realidad. Ellos también eran judíos, eran todos judíos. Probablemente esté hablando de los judíos que conducían la sinagoga, la centralidad de la sinagoga, o sea, las autoridades judías, y no sobre los judíos en sentido general. Es todo un tema de discusión eso. Yo cualquier cosa les voy a acercar después un texto como para que ustedes lo puedan ver. Con todo esto, aún los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Este tipo de situaciones pudieron tener lugar entre el 80 y el 90, que es cuando la escuela de Yamnia llega a tener un poder importante dentro de la cultura judía, ¿no? Pero decir que los judíos expulsaban a cristianos es como, de alguna manera, reconocerse como grupo importante, siendo que en esa época todavía no lo eran. Para intentar salvar el tema del nombre, se suele atribuir la autoría a otro Juan. O sea, resulta que la iglesia se encuentra con que no es Juan, está atribuido a Juan. Pero para salvar el nombre empiezan a buscar otro Juan y encuentran otro Juan como posible iniciador de la tradición de esta escuela joánica, ¿no? Esta escuela tiene orígenes muy, digamos, no está muy definido el origen de esta escuela. Se cree que pudo haber aparecido en Samaria o en Éfeso. El tema está, lo que sí se sabe que pertenecían a un grupo marginal que estaba muy helenizado por el tipo de problemas que aborda el Evangelio de Juan. Por otro lado, cuando hablamos de marginal, justamente hablamos de lugares que no están tan influenciados o que no están tan oprimidos en todo caso por el judaísmo propio del templo. Recordemos que Samaria era un lugar marginal dentro del territorio de Israel. Galilea también lo era, pero se había judaizado, pero Samaria tenía inclusive un templo propio, cosa que era totalmente prohibido por el judaísmo más ortodoxo, más observadores de la ley. Entonces, era un lugar marginal de cultura judía, pero inclusive ni siquiera reconocido por los judíos de Jerusalén. Por eso era marginal. Se supone que desde ese lugar después hubo una emigración de judíos de Samaria y escapando de las guerras y terminan poblando la costa de Asia Menor. Entonces, por ahí muchos apuntan al tema de Éfeso, porque se supone, según la tradición, Juan muere en Éfeso. Entonces, eso daría pie a acomodar un poco la cosa para seguir conservando el nombre de Juan como el autor del Evangelio. Nosotros lo vamos a seguir llamando Juan todo el tiempo porque esa es la forma en que nos ha llegado a nosotros. Pero justamente hay que aclarar esto, que no hay indicios de que sea Juan o que se llame Juan el autor del Evangelio, porque justamente ese agregado del 21 que habla del discípulo amado es un agregado posterior. Bueno, emigró como ese grupo emigró hacia Éfeso, donde justamente se daba algo que es muy necesario para la aparición de este evangelio, que es que haya sinagogas
bastante fuertes, vinculada con los fariseos, y que exista una comunidad de discípulos de Juan el Bautista. ¿Por qué? Y porque ese tipo de cosas son las que aparecen en el Evangelio. En el Evangelio aparece la disputa con los judíos de la sinagoga. Entonces el origen del Evangelio tenía que ser en algún lugar donde hubiera sinagogas y donde los fariseos fueran fuertes para poder expulsarlos, si no ese hecho no hubiera pasado. Y por otro lado, hay una controversia con los discípulos de Juan el Bautista. El texto está claramente escrito para cristianos y no intenta ganarse a los judíos. Eso es interesante, porque se supone que si los judíos no aceptan a Jesús, no van a ser salvados. Entonces, al no van a ser salvados, ya nos vamos a ver por qué consideran este tipo de cosas. No está escrito para convencer a los judíos conservadores, por así decir. En realidad eran todos judíos, como habíamos dicho. Todavía el cristianismo no se separa del judaísmo. Ellos recién pasan el siglo II, y avanzado el siglo II. Ya a finales del siglo II se produce la separación definitiva. Pero sí habla de un fortalecimiento y de una intención de marcar un nuevo judaísmo, el verdadero judaísmo, que es el judaísmo que ellos consideran inaugurado por Jesús. Entonces, la escuela en todo caso, la escuela joánica, se considera que fue fundada por el discípulo amado, siendo que tampoco se sabe quién fue, ¿no? Pero ese es como el fundador de la escuela, que no es el mismo que escribió el Evangelio, pero tienen esa tradición en un fundador cercano a Jesús. La relación con los sinópticos, entonces. Esto es lo que comentábamos hace un rato. En todo caso, la escritura de Juan es una escritura que no explica demasiado ciertos acontecimientos, no tiene muchos detalles en ciertas cosas, no se detiene en los detalles como si se detenían los sinópticos con bastante frecuencia. ¿Por qué? Y bueno, porque Juan ya escribe para una comunidad de cristianos que ya conocen las historias. O sea, según lo que se puede apreciar o según algunas hipótesis, Juan no tiene necesidad de explicar, de entrar en detalle, porque la gente ya, los cristianos, ya lo conocen. Entonces trabaja justamente con esto de la intertextualidad, escribir un texto a una persona o dedicárselo a una persona que ya conoce otro texto. Entonces nada más hace referencia. Pero lo que sí hace es tratar de ver a Jesús de una manera totalmente diferente. Es un Jesús que es muy distinto, es un Jesús muy profundo, es un Jesús que apunta a despertar permanentemente la fe de los seguidores. Yo puse acá abajo que en el siglo II Clemente de Alejandría lo llamó el Evangelio espiritual para contraponerlo justamente al resto de los evangelios, a los sinópticos, que serían, por así decir, evangelios de la carne, evangelios corporales. Tratan a Jesús como una persona en sí y que eventualmente se transforma en Hijo de Dios y en el Mesías. Bueno, el carácter del Evangelio de Juan es diferente. Es un evangelio que apunta a la espiritualidad. Es mucho más profundo en sus conceptualizaciones. Vamos a ver algunas diferencias para que se den una idea de lo distante que está con el resto de los evangelios. En los sinópticos, Jesús es profeta y lo que hace Jesús es predicar el reino de Dios. En Juan, Jesús es el enviado de Dios, descendió del cielo, que revela la clave para la salvación. Por eso se le llama el revelador de Dios, para luego ascender al lugar donde vino, que es el lugar que tenía junto a su Padre. Esto va a ser muy importante.
Ahora lo vamos a ir viendo. ¿Por qué? Porque Jesús fue divino desde siempre. Es más, Jesús no es un hombre. Jesús se hizo, es un ser que ya existía, preexistía, y que Dios manda a la tierra y luego regresa, no es que asciende al cielo, regresa al cielo, porque es una divinidad, siempre es una divinidad. Vamos a ver después las diferencias con las otras concepciones que tienen que ver con el bautismo y con la muerte, ¿no? Los sinópticos. Jesús predica en Galilea y solo una vez en la vida pública visita Jerusalén. Cuando se habla de vida pública, se habla de la vida de Dios, de Jesús, ya como profesando, ¿no es cierto? En realidad, los evangelios, el de Lucas, si no mal no recuerdo, trata de la presentación de Jesús en el templo, por ejemplo, cuando era bebé, ahí está hasta una vez. Después trata también que cuando era niño todavía, esa famosa escena donde discute con los doctores de la ley, también estaría, pero en la vida pública, Jesús va una vez a Jerusalén, o sea que pasa una Pascua en Jerusalén, entonces ese ministerio público dura un año. En Juan visita 4 veces, en su vida pública visita Jerusalén 4 veces, lo que su ministerio dura 3 años como mínimo, tal vez 4. Entonces hay contradicciones que son bastante importantes. La purificación del templo tiene lugar al final de su vida y condenado por esto en los sinópticos. Vemos que Jesús se enoja por lo que pasa en el templo y destruye los puestos y demás y condena la mercantilización de la fe, la mercantilización del templo. Eso tiene lugar ya al final y justamente se lo condena por eso. Pero en Juan, ese hecho tiene lugar en el comienzo de la vida pública. O sea, hace eso y después pasan por lo menos 3 años que sigue predicando. O sea, es muy distinto a lo que a veces el relato de la iglesia está la vida de Cristo, ¿no? Bueno, la forma en que se comunica, en los sinópticos habla con muchos dichos, con sentencias y demás. En cambio, en Juan habla con discursos solemnes y tienen mucha carga poética. A veces tienen doble sentido y por ese doble sentido a veces no se lo entiende, inclusive llegan a generar malos entendidos y a discusiones, entonces tiene que aclarar lo que quiso decir. Habla permanentemente de la relación con el Padre. Y una cosa también notable es que no pronuncia el sermón de la montaña ni enseña el Padre Nuestro. Es otra de las curiosidades que tiene este Evangelio respecto a los anteriores. Tampoco existe relato del nacimiento, tampoco hay relato del bautismo. Hay escenas en donde se está bautizando gente, inclusive Jesús bautiza, pero no hay relato del bautismo de Jesús. Podría pensar que esto se sobreentiende, puede ser, pero podría, ya que presenta la escena, podría haber mencionado. Sin embargo, no está mencionado el bautismo y tampoco se habla de la Eucaristía. No existe la escena de la Eucaristía en el texto de Juan. Posiblemente esto sea por una reformulación que hace Juan de estos sacramentos, de estas manifestaciones, de estas manifestaciones puntuales que hacen, que vinculan a Jesús con la divinidad. No se interesa particularmente por estos acontecimientos. No se sabe por qué Juan reinterpretó, porque es toda una reinterpretación aparente de los sinópticos o del material de los sinópticos, ¿no?
evidentemente no estaba conforme con lo que traía de la vida de Jesús. Entonces él le interesaba una visión mística y mucho más profunda, lo que él consideraba la verdadera imagen de Jesús. Y que, según lo que expresan el Jesús de Juan, recién se lo va a comprender luego de la muerte. Dice, estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de estas cosas, de que estas cosas estaban escritas acerca de él y que se las había hecho. Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas entenderás después. Entonces, hay una figura clave dentro del Evangelio de Juan, y es el famoso Espíritu Santo que aparece mencionado nada más, pero acá es una presencia importante. El Espíritu Santo va a estar presente, pero particularmente va a ser enviado luego de la muerte de Jesús. Cuando Jesús no esté, Dios va a enviar al Espíritu Santo como una presencia de Jesús en las personas. Entonces, bajo la luz del Espíritu Santo es que las personas van a poder ver en la muerte de Jesús la verdad. La verdad no la podían ver en ese momento, sino que recién se reinterpreta a la luz de la acción del Espíritu Santo en las personas. El Espíritu Santo, el Paráclito, perdón, el Consolador de las almas. Esta palabra Paráclito medio extraña hace referencia al acompañamiento de alguna manera, a la interpretación de la verdad, a poner claridad sobre las cosas y develar la verdad. Paráclito también es el abogado, es una palabra que se utiliza para el abogado, y de alguna manera aparece también la palabra abogado en algunas traducciones al Espíritu Santo como el abogado, como aquella persona que va a acompañar y que va a mostrarle la verdad al seguidor de Jesús, o va a convencer al discípulo acerca de las cuestiones de la fe y de la realidad del universo. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. O sea, hay una teología del enviado. Yo por ahí me voy adelantando, me voy pisando. Después cuando veamos las imágenes, lo voy a ir acomodando. Pero esta palabra da cuenta de teología del envío. Si alguien envía a una persona o envía algo, es porque ese algo ya existe. ¿Se entiende? Entonces, es hijo de Dios desde siempre y Dios lo envía a la tierra como hijo. No es que engendra en una persona y que lo hace divino después. Ya parte de que la divinidad de Jesús es preexistente y que ya es el hijo antes. Recordemos que en los evangelios anteriores había ciertas visiones como de adopción, como que Dios adopta de alguna manera como su hijo a Jesús. Bueno, en este caso está dando cuenta de algo diferente, es una teología distinta. Os he dicho que estas cosas estando con vosotros, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Fíjense que el Espíritu Santo va a ser enviado después, de cuando Él ya no esté. Y ese es el que le va a hacer ver a los seguidores la verdad. Y no está claro qué es el Espíritu, no es el Espíritu Santo. Sí que procede del Padre y que es una fuerza iluminadora. Nunca se termina de aclarar bien. Y acá yo le puse un pequeño párrafo para recordar esto, que en los evangelios no aparece la Santísima Trinidad.
La Santísima Trinidad es una interpretación muy posterior de los textos en función de una cristología compuesta a partir de justamente de las discusiones conciliares. Eh, eh, Hasta ahora lo que Juan establece como claro es la consubstancialidad de el Padre y el Hijo. Forma parte de la misma materia, la misma sustancia. Entonces, Padre e Hijo son diferentes, pero son lo mismo. Pero el Espíritu Santo no aparece dentro de esa simbiosis tan particular que va a ser la Santísima Trinidad. Sí, la Iglesia cuando lee un párrafo y lo comenta, habla de la Santísima Trinidad, pero en el texto no está. Es una interpretación desde otro lugar, muy posterior. Las discusiones sobre la Santísima Trinidad son a partir del siglo IV. ¿Se entiende? Estamos al final del siglo I. Falta bastante tiempo, si bien la idea puede haber estado dando vuelta, preguntarse qué era el Espíritu Santo si no formaban parte, recién se ponen sobre una mesa a partir del siglo IV en el concilio de Nicea, y se sigue tratando en los posteriores concilios, inclusive yo no me acuerdo cuál concilio era, pero es pasado el año 1000 se sigue discutiendo. Para el 1200 creo todavía hay cosas que no cuadran bien respecto de la Santísima Trinidad. Entonces, algo que cuando uno asiste a la iglesia le parece claro, no es tan claro cuando uno ve los textos. ¿Se entiende? Porque son ya textos interpretados desde una iglesia que está mucho más estructurada. Esto es una especie de prólogo que tiene el Evangelio de Juan y que da cuenta de la teología, ¿no? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que se diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo reconoció. Perdón por los leísmos, el exceso de leísmos, pero así está escrito. Los correntinos utilizan mucho el leísmo. Capaz fue escrito por un correntino, capaz Juan era correntino, qué sé yo. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracias y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todo, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Vamos a ver un poquito. Acá cuando se habla de verbo es una traducción. En otras traducciones aparece palabra.
¿no es cierto? Al principio la palabra, y la palabra era con Dios. En el Evangelio de Juan aparece la palabra griega logos, que es una palabra bastante más compleja que verbo en sí. De todas maneras, este verbo está haciendo referencia a la capacidad creadora de Dios. Acuérdense que en el Génesis dice, y Dios dijo, hágase la luz. O sea, Dios tiene la capacidad de crear a través de la palabra, la capacidad creativa de las palabras. Y no es algo tan descabellado. Todo lo que nosotros conocemos tiene algún nombre o hay referencias, palabras que hacen referencia a eso. Pensamos con palabras. Lo que no podemos nombrar no existe. No tenemos, o sea, la idea de tomar a la palabra de un ser divino como creadora, suficiente para la creación, pensamos en palabra. ¿Se entiende? Y todo lo que podamos pensar, un ser divino, lo que puede pensar, lo puede crear. Al decirlo, lo piensa. No con la boca, sino con esa especie de inteligencia que podría llegar a tener, comparándolo haciendo referencia a lo que conocemos, que es la inteligencia humana, ese ser divino. O sea, la palabra, el logos, tiene una capacidad creadora si viene de Dios. ¿Se entiende esto? Entonces, Jesús es el logos, Jesús es la palabra de Dios, o sea, la capacidad creadora de Dios. Es la palabra de Dios en la tierra, el logos de Dios en la tierra. Esa capacidad de hacer, de crear entre nosotros, entre el ambiente terrenal. ¿Se entiende más o menos? Entonces, Dios Padre, Dios Hijo, ese Dios Hijo, al ser enviado a la tierra, se transforma en la palabra de Dios. Aquella palabra de Dios que tiene esa capacidad de crear que tuvo al principio de los tiempos cuando creó el universo. ¿Se entiende? Jesús dijo, hágase esto y las cosas se hacían. Esa capacidad de accionar de la palabra, de generar materia, de generar acción, es la capacidad que tiene Jesús en la tierra. Por eso se habla del logos divino o del verbo. Esta palabra verbo que muchos creyentes nunca la llegaron a comprender bien cuando se hablaba de verbo, qué quería decir el cura. Bueno, no es sencillo tampoco, ¿eh? No es un concepto sencillo. Yo le estoy planteando nada más cuál es el problema. Hay un entero escrito sobre esto, ¿no? Entonces, por un lado es esto. Por otro lado empieza a aparecer esto, la relación entre la luz y las tinieblas. Ya lo vamos a ver más adelante. Pero ya empieza a aparecer en el prólogo este tipo de cosas raras que no aparecen en los otros evangelios. Esta relación entre la luz y las tinieblas. Acuérdense que, lo vamos a ver en el curso que viene, en la segunda parte, el Génesis comienza así. Hay tinieblas y se hace la luz. Hasta nosotros decimos, se hizo la luz cuando algo aparece, nosotros cuando algo se manifiesta. Esta relación entre tinieblas malo, luz bueno, empieza a aparecer con mucho énfasis estos conceptos complejos, muy complejos, empiezan a aparecer en el Evangelio de Juan. Pero por un lado, dijimos que el Evangelio de Juan estaba en un contexto, fue creado en un contexto, no se sabe bien dónde, pero en un contexto en que las sinagogas fariseas eran fuertes, por un lado, pero por otro lado que había una comunidad bautista muy grande, o muy importante, con mucha influencia. ¿Por qué? Y porque Bautista había sido un profeta que tenía sus seguidores, y esos seguidores creían que Bautista era el Mesías. ¿Se entiende? El Bautista es una competencia de Jesús, pero cuando esta secta de Jesús empieza a crecer,
la gente que sigue a Bautista no está siguiendo a Jesús, quienes esta secta consideran que es el verdadero Mesías. Por eso había que de alguna manera combatirlos. Este tema no es un tema muy común que se puede llegar a encontrar en cualquier lugar. Por eso es que Bautista no fue de alguna manera borrado de los escritos, sino que siempre fue considerado, siempre fue incorporado. ¿Por qué? Porque había que transfigurarlo, porque era muy importante en esa época para los seguidores. La comunidad de los bautistas tenía cierta densidad, ¿se entiende? Y había que tratar de incorporarlos dentro del cristianismo propio de Jesús. Entonces, al no poder anular la figura de Bautista, se lo tiene que reconsiderar. Entonces, se lo reconsidera no como el Mesías que creían los seguidores del mismo Bautista, sino como un anunciador. ¿Se entiende? Por eso es que aparece mucho énfasis en el prólogo particularmente, en que es quien va a dar testimonio de Jesús. ¿Se entiende? Se le da un otro cargo, se lo saca del mesianismo y se le da el cargo de anunciador, de mensajero, del que va a dar testimonio, porque por ahí dice bien, no era él la luz, ¿ve? No era Bautista la luz, el Bautista no era la luz, sino que era el que iba a dar testimonio de la luz. La luz iba a ser Jesús. Jesús es la luz. Y eso de la luz es propio de este evangelio también, ¿eh? Por más que se lo nombre mucho la iglesia, es propio de este evangelio, el tema de la relación de Jesús con la luz. Bueno, acá vemos el tema del verbo hecho carne que comuniqué, que les decía recién, y que Juan daba testimonio de él. Y el Hijo que está en el seno del Padre, formando una misma cosa. Hay una especie de, no hay una Trinidad, pero hay como una, no quiero decir la palabra, bueno, la voy a decir dualidad, porque el dualismo es otra cosa, ya lo vamos a ver un poco más adelante, pero existe esta 2 en 1, no 3 en 1 todavía. Parece la propaganda del detergente esto. Bueno, el verbo, palabras y logos. Logos, del griego, tiene que ver con la palabra, pero tiene que ver también con un discurso o una razón. Y es un título, cuando se habla de logos, es un título que le da, Jesús tiene varios títulos, ¿no? Pero, ¿se acuerdan? Hijo del hombre, todas estas cosas, el Mesías, el Salvador. Pero este logos engloba a todos estos otros títulos. Cuando se habla de logos, se habla de una cosa muchísima más abarcativa. Abarca todos los títulos que se refieren, los títulos de Jesús se refieren a actividades o a misiones o a partes de la misión de Jesús particulares, ¿no es cierto? Bueno, en la palabra logos o la palabra verbo cuando aparece es mucho más abarcativa, salvo por un título. A Juan no le interesa incluir dentro de la palabra logos el título de hijo de David, que era otro de los títulos de Jesús. ¿Por qué? Y porque no quiere saber nada con la oficialidad del judaísmo. Por ese entonces el grupo de los fariseos, que eran los dueños, los que manejaban la ley, se está tratando de despegar mucho más que los otros evangelios, ¿se entiende? Entonces, esto de hijo de David, el que va a venir a liberar a Israel y que le va a dar la autoridad sobre el resto de las naciones, como decía el Antiguo Testamento, no le interesa demasiado destacarlo por ese lado. Entonces el logos es la acción de Dios entre nosotros. Entonces, en esta acción, en esta aparición del logos, que es Jesús, es como que parece cumplirse la relación entre la promesa y el cumplimiento de la que habíamos hablado. Las antiguas escrituras estaba la promesa del Mesías, ¿no es cierto? La promesa del Salvador. Y acá se cumple la aparición del Hijo de Dios
viene a cumplir las promesas de las antiguas escrituras. Y vamos a ver que esto adquiere una característica distinta a la de los otros evangelios, porque las promesas de los evangelios estaba dada justamente en la salvación, en la muerte propiciatoria, en el sacrificio, y a partir de ese sacrificio venía el cumplimiento de las Sagradas Escrituras, la salvación. Bueno, Juan lo lleva a esto a un nivel terrenal y actual de la época de Jesús. Es distinto a los demás evangelios. A ver, voy a leer un poquito lo que puse porque me olvidé de lo que había puesto. No se circunscribe a la relación de la Sagrada Escritura, sino que pertenece a la eternidad. Claro, entonces, el logos no se circunscribe, o sea, Jesús divino, Jesús vinculado con Dios, no se circunscribe a las escrituras, o sea, no se circunscribe a la acción del bautismo, no se circunscribe a la acción del nacimiento, no se circunscribe a la acción de la muerte, sino que ella era divino desde toda la eternidad. ¿Se entiende? Es anterior a toda escritura. Recordemos que, por ejemplo, Marcos no considera la infancia de Jesús, sino que considera que se hace divino con el bautismo. ¿Se acuerdan de eso? Entonces estaría en contradicción con Juan, que Juan considera que siempre fue divino y que esa divinidad bajó, no se hizo divino, bajó divino. ¿Se entiende? Entonces, entra en conflicto con los sinópticos en muchos puntos. Porque Juan no menciona el nacimiento virginal, ni trata la infancia de Jesús, porque no considera que eso forme parte que eso sea necesario para marcar la divinidad de Jesús. Jesús ya era de antes. Su relación con el mundo divino es desde siempre. Este Hijo siempre existe con el Padre y desde el principio revela al Padre. Por eso el gran revelador. La comunidad de Juan el Bautista dice, este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén al sacerdote levita para que le preguntase quién era, no sé quién era, tú quién eres. Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. O sea, Juan le está haciendo decir al que los seguidores de Juan el Bautista decían que era el Mesías, que él no era el Mesías. ¿Se entiende esta discusión, este vínculo que tienen, el conflictivo que tienen los cristianos con los bautistas? No hablemos de los bautistas ahora, las iglesias bautistas ahora son otra cosa. Los bautistas antiguos, los seguidores de Juan, así como Cristo tenía seguidores, Juan Bautista también tenía seguidores. Y los dos defendían que eran el Mesías. Bueno, hay que tratar de hacer entender a los bautistas que el mismo Juan decía que no era el Mesías. Dice, entonces hubo discusión, este es otro, ¿no? Entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y dijeron, Rabí, mira, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Se le está sacando los clientes. Vosotros mismos me sois testigos de que dije que yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. O sea, ¿se entiende? El mismo al cual creía en el Mesías decía que él no era el Mesías, que él únicamente estaba para dar cuenta del verdadero Mesías que iba a ser Jesús. Jesús es entonces Hijo de Dios, es el enviado, es el revelador del Padre, es el mediador de lo terrenal y lo divino, Mesías, es el Salvador y seguramente otras cosas más que ya no me acordaba. Jesús es un ser preexistente, no pertenece al ámbito divino desde el bautismo, como Marcos, esto ya lo comenté recién, ni desde su muerte y resurrección, como piensa Pedro en los Hechos, ni desde su concepción, como lo marcan Lucas y Mateo cuando se aparece el ángel y todas estas cuestiones, sino que es desde siempre. Está corrigiendo de alguna manera
desde su punto de vista, lo que él considera que es verdadero de los restos de los evangelios. Jesús es consustancial con su Padre, forman parte de la misma naturaleza. Yo y el Padre somos uno. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Fíjense, esto no le causaba ninguna gracia a los que ya Juan llama judíos, que son el grupo particularmente el grupo fariseo. ¿Por qué? Porque los fariseos eran monoteístas a ultranzas. El judaísmo es monoteísta. Y hablar de que en realidad hay dos dioses es una herejía, ¿no es cierto? Es una blasfemia, es faltar a Dios. La unión entre las ideas de Jesús y su comunidad estaba centrada en la proclamación del mandamiento del amor, o sea, legisla un mandamiento que es el mandamiento del amor. El mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a otros, como yo he amado. Esto también es presentarse como un modelo. Juan presenta a Jesús como modelo a imitar. Entonces, cuando en la comunidad uno ama a otro, está haciendo también una imitatio Dei, que es una frase que la hemos nombrado varias veces, una imitación de Dios. Por lo tanto, amar es un acto sagrado. ¿Está? Porque si estamos amando a imitación de que Jesús nos ama a nosotros, o Dios nos ama a nosotros, y eso es un acto entre una divinidad y su criatura, cuando nosotros amamos a otros, al imitar eso, estamos haciendo también un acto sagrado. Por eso es un mandamiento. El bautismo y la Eucaristía dan idea de la comunicación, de la comunión y del amor del grupo. Entonces, el bautismo y la Eucaristía, que no le presta mucha atención Juan, lo toma como un acto de comunión de amor entre el grupo. ¿Se entiende? Y no tanto como una vinculación directamente con la divinidad. Esto también está sacado, mucho de esto tiene que ver mucho con el tema de las tradiciones, de las religiones mistéricas, que es otro tema que en algún momento vamos a tratar y que es muy interesante. Esta comunión, este amor entre el grupo, en este tipo de rituales, dentro de todo cerrado en la comunidad, transforma a este grupo en conocedores. Y esta palabra conocedores es muy importante. Porque el conocimiento tiene que ver con la gnosis. Y el grupo que después, más adelante, en el siglo II, van a formar en los grupos gnósticos, ya el gnosticismo, que va a aparecer mucho después, pero la gnosis ya existía, van a ser un grupo cerrado. Va a ser un grupo cerrado. Entonces, ¿por qué? Porque conocen, son gnósticos, no agnósticos. El agnóstico es un término actual que se utiliza para designar a aquellas personas que no conocen, o sea, que no tienen capacidad de conocer. Cuando uno habla, el creyente conoce la verdad porque Dios es la verdad, porque Jesús es la verdad. El ateo niega a Dios, dice Dios no es la verdad. ¿Se entiende? Es la afirmación y la negación. Pero los dos conocen, porque el ateo conoce que Dios no es la verdad y el creyente conoce que Dios es la verdad. El agnóstico, gnosis es conocimiento, negación, no se considera capaz de meterse en semejante lío. Por eso yo soy agnóstico, yo no creo tener capacidad para poder discernir cuál es la verdad. ¿Se entiende? Por eso el no creyente puede ser ateo o puede ser agnóstico, y el creyente también puede ser una variedad de cosas, ¿no? Nuestras cosas no son tan blancos o negros. Pero la palabra de conocedor justamente está dando cuenta de un grupo que conoce. Los gnósticos en el siglo II forman grupos cerrados que conocen. Es un grupo que comparte un conocimiento de la verdad y que lo mantiene como si fuera una especie de tesoro cerrado, ¿no?
El Jesús de Juan termina con eso que era el misterio mesiánico de Marcos, esta idea de que Jesús no, o si conocía cómo iba a terminar, no lo quería contar, o no se sabía cómo iba a terminar y fue toda una sorpresa. Todas estas cuestiones, para Juan, al ser un ser divino, conoce perfectamente lo que le va a pasar. Entonces, todos estos futuros padecimientos y la muerte, él lo sabe y lo lleva encima y se hace responsable de eso y pretende llevarlos adelante hasta el final porque es dueño de su acción, es dueño de su tiempo, es dueño de su cuerpo y es una divinidad. ¿Se entiende? Entonces, ya no es un plan de una divinidad para otro ente, para una persona. No es un plan divino para otro. Al ser él parte de Dios, es parte de su propio plan. Entonces lo lleva adelante. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. O sea, para que la escritura se cumpliese, él tenía que cumplir con ese designio y quería cumplir el designio, porque viene a corroborar las escrituras. Y ahí estaba una vasija llena de vinagre, entonces ellos empaparon el vinagre en una esponja y poniéndola en un hisopo. Esa palabra hisopo ha cobrado notoriedad últimamente. Fíjense de dónde viene, de qué época ya se habla. Le acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. O sea, busca la consumación, no tiene que evitarla, ni quiere evitarla. Podría evitarla, porque es Dios, pero no quiere. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. O sea, pone la vida, pero sabe que la va a recuperar. Nadie me la quita, sino yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. O sea, es muy consciente de lo que está haciendo. Este tratamiento yo lo recibí de mi padre. Volvió a haber distensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene, y está fuera de sí. Porque lo oís, decían otros, estas palabras no de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Y esto hace referencia a los milagros de Jesús. Pero esta palabra demonio empieza a sonar porque los judíos, estamos hablando de los judíos a quienes se enfrenta Juan, este grupo fariseo particularmente que desconocían a Jesús como hijo de Dios, como Mesías, le dicen que tiene el demonio. Sin embargo, esto del demonio va y viene, como vamos a ver. El tema de los milagros es algo interesante, porque hay 7 milagros en Juan, y estos milagros no están utilizados como una manifestación de poder. Sí, evidente que sí, alguien se va a asombrar por eso, pero tienen un plus, están vistos de una manera de las cuales no hay relación en los evangelios anteriores, y están tomados como signos. Estos milagros tienen todo un sentido que no es el de la misma impresión, el del mismo impacto de un milagro como una muestra de poder divino. Dice, hay en la lectura de los milagros, hay doctrina, por lo que van a significar los milagros, no solo manifestación del poder natural. Entonces se habla, a partir del año 41 se habló de la posible existencia de un evangelio perdido que tenía que ver con los signos. Es un evangelio totalmente hipotético, no hay ninguna prueba de esto. No es como la fuente Q que tienen muchos elementos como para probar. Esto es un evangelio hipotético porque los especialistas se preguntan de dónde saca Juan este tipo de relaciones
de visión de tomar los milagros y transformarlos en otra cosa. Entonces se habla de este posible evangelio de los signos, que son ciertas formas, en todo caso pueden ser formas de ver las cosas desde otro punto de vista, desde un punto de vista mucho más elevado, no desde lo directamente explícito, que significa poder resucitar un muerto, sino qué significa resucitar un muerto. Ese es el asunto. ¿Qué nos está queriendo decir con esto que hizo? Lo que hizo es maravilloso. Listo. Los evangelios sinópticos se quedarían ahí. Bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué significa esto? Entonces, estos son los milagros que aparecen en el evangelio de Juan y que son propios de este evangelio. Entonces, vamos a tomar este que es más significativo. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Faltando el vino, la madre de Jesús dijo, no tienen vino. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo, llenad estas tinajas de agua, las llenaron hasta arriba. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Entonces yo lo fui cortando, por eso está todo mal redactado. Lo fui cortando acá. Entonces, la transformación del agua en vino. Maravilloso. Yo siempre le hago la broma a un primo mío que es mormón y que no toma vino. Y yo lo que le digo que no está atestiguado que Jesús, en la Sagrada Escritura no atestiguan que Jesús toma agua, pero sí atestigua que tomó vino, que por qué no toma vino él también. O sea, es una broma que yo siempre le hago. De todas maneras, esto, que podría parecer algo maravilloso, ojalá tuviéramos esa potestad, es un signo, es otra cosa, hay algo detrás de esto. Fíjense, había agua conforme al rito de la purificación de los judíos. Esta purificación forma parte también de la gran ley, de lo que los judíos tenían que hacer. La purificación con agua de todo, lavarse las manos, lavar los utensilios, lavar bien los alimentos, era una parte ritual muy importante. Yo no sé si puse la parte referida a los rituales sacados del Evangelio, ahora lo vamos a ver, de todas maneras se lo adelanto un poco. Era muy importante, porque era parte de la ley, de la costumbre que había que respetar sí o sí. Sin embargo, Jesús lo transforma en vino, y el vino es un elemento que se va a identificar con el mismo Jesús después. ¿Se entiende? La sangre de Jesús se convierte en vino. Lo que está haciendo es un desplazamiento de una tradición a otra tradición. No es el milagro en sí lo que importa acá, sino esto, que está transformando algo que era sagrado para los judíos en algo que es sagrado para el grupo específico de los cristianos. ¿Se entiende? Sí, el milagro es interesantísimo, pero esto es lo que hace Juan y que no hacen los otros evangelios. El desplazamiento de una vida, de una forma de ver las cosas, de una forma de ver el universo, de una forma de ver la salvación, que significaba observar la ley, a otra. ¿Se entiende? Hay un desplazamiento, como lo hay también en el desplazamiento del mandamiento del amor. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con las manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen.
y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, el jarro, los utensilios de metal y los lechos. El rito de la purificación también incluía lavarse los pies y la cara. Entonces, esto era lo que estaba, justamente lo que estaba comentando hace un momento. Y Jesús lo que hace, saca este elemento de purificación y lo transforma en otro que va a ser un elemento con el cual Jesús se va a identificar. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y colocó, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. ¿No es cierto? Esta es la escena de la llamada purificación del templo. Es algo muy impactante, y habíamos dicho que en los primeros evangelios había sido como la gota que colmó el vaso y a partir de ahí viene la condena. No en Juan, sí en los anteriores. Entonces, ¿cuál es el signo que quiere plantear Jesús en esto? El estar desconforme con el templo, en hablar de que se está violando la casa del Padre, que se está transformando en un mercado. Según Juan, esto habría que leerlo así. El reemplazo de un templo por otro templo. Lo que está tirando abajo es el templo antiguo, y el templo nuevo es el mismo cuerpo y el sufrimiento de Jesús. Ese es el templo que hay que adorar y no el templo de piedra. ¿Se entiende? Por supuesto que todo esto está enmarcado en la disputa con los fariseos que tienen en la época del evangelista, que no es la misma que la que tiene Jesús en el momento con los fariseos del templo. ¿Se entiende? Juan lo que hace es traslada los propios problemas de que lo echaron de la sinagoga y que ya no pueden pertenecer a ese grupo, lo traslada y se lo hace actuar a Jesús. Entonces, está haciendo un reemplazo de lo que era sagrado para los, entre comillas, para lo que ellos llaman judíos, a lo que va a ser la nueva sacralidad, que va a ser el templo del cuerpo y la vida y la muerte, el sufrimiento de Jesús. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en la tierra e hizo lodo con la saliva, untó el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé. Y fue entonces y se lavó y regresó viendo. Esto es cuando le devuelve la vista al ciego. Entonces, también impresionante milagro, ¿no? Ahora, lo que hay que ver acá es esto: es Jesús es la luz y es la lucha entre la luz y las tinieblas. Eso es lo que Juan rescata de esto. Esto va a ser un lenguaje muy común en el Evangelio de Juan. Y ya vamos a ver qué relaciones tiene este tipo de lenguaje que no aparece en los otros evangelios. La salvación. El que acepta a Jesús como enviado se salva. Así de sencillo, no hay muchas vueltas. Juan no pretende poner énfasis en el poder salvífico de la muerte de Jesús, sino en el seguimiento como enviado del Padre. El revelador habita dentro de quienes creen en él. O sea, Jesús está adentro de quienes creen en él y en su relación con el Padre. No hay que esperar a la muerte ni al juicio final para completar el círculo de la salvación. Esto es muy importante. Entonces, el que cree se salva. El que lo sigue se salva.
Fíjense que no hay que esperar a la muerte ni al juicio final para concretar el círculo de la salvación. Está contradiciendo también las ideas anteriores. ¿Por qué? Porque las ideas anteriores estaban puestas en el juicio final, en la llegada del reino, y ahí es donde se iban a salvar. Bueno, fíjense, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, más ha pasado de la muerte a la vida. El que no cree está condenado antes de morir. El que cree está salvado. Entonces, a esto se le llama escatología del presente. Recordemos que la escatología eran las consecuencias, eran los acontecimientos en el final de los tiempos. Al final de los tiempos. La escatología era en un momento de la parucía, en todo caso, la llegada, vuelta de Jesús, el juicio final. Eso, la escatología tiene que ver con el final de los tiempos. Entonces, esto se le llama escatología del presente, porque el que cree ya se salvó, y el que no cree está condenado. Es como que trajo el final de los tiempos al momento presente de Jesús. Dice, Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado, o sea, la actualidad de Él. Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo se ha echado fuera. ¿Por qué dice eso? Ahora es el juicio de este mundo, o sea, trajo el juicio, la idea de juicio, el tiempo del juicio que en los evangelios anteriores quedaba cada vez más lejos, ¿se acuerdan? Que se demoraba la parucía y tenían que explicar que era el tiempo de la iglesia. ¿Se acuerdan que era el tiempo de evangelizar? No, este lo trae ahora, acá está la salvación, dice. Y dice, el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Por qué? Porque el príncipe del mundo se considera que es el diablo. La tierra no es mala en sí, sino que está gobernada por el diablo. Y el diablo va a ser echado en presencia misma de Jesús. Está como que trayendo los acontecimientos del final de los tiempos a la actualidad de él. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Y acá, resuelve el problema del retraso de la parucía. Entonces, esa angustia por el tiempo final que no viene, que se está demorando, la resuelve Juan diciendo, este es el momento. Y hay que creer. Quien cree se va a salvar. No hay que esperar el fin de los tiempos para salvarse. Se va a salvar ahora. Dice, pero no conforma con la tradición que supone un acontecimiento futuro. Entra en contradicción con las otras tradiciones dentro del cristianismo que lo suponen futuro. Y esto es un problema. ¿Por qué? Y porque la iglesia de alguna manera iba tomando cuerpo, iba pensando que el tiempo de la iglesia era el tiempo entre la muerte de Jesús y la parucía, y que era cada vez más grande. ¿Recuerdan esto de las clases anteriores? Este dice que ya está presente esa proto-iglesia, esa iglesia incipiente que se va formando. Entonces, por eso se habla que el redactor corrector, este redactor que metió la mano después en el Evangelio, el creador del capítulo 21, agregó algunas frases para acomodar esta escatología tan escandalosa que presentaba Juan. Entonces dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. O sea, vendrá la hora. Y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de la vida, más los que hicieron lo malo a la resurrección de la condenación. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. O sea, este hombre que metió la mano, hizo el capítulo 21, también metió la mano en el cuerpo del Evangelio y metió estas frases como para decir, no, generar la ambigüedad de que el día todavía no va a llegar, de que falta todavía tiempo para la parucía. Y entra en contradicción con el mismo texto del cuerpo del
del Evangelio. ¿Se entiende? No anulan, pero agregan frases que llevan a la ambigüedad. Entonces uno puede prenderse de un lado o puede prenderse de otro lado. Por supuesto que la iglesia se prende de este lado porque es la que le permite a la iglesia justificar su accionar en el tiempo de la iglesia. ¿Se acuerdan de lo anterior? Yo casi no me acuerdo, por eso yo le digo a ustedes, porque por ahí ustedes se acuerdan. Posibles fuentes de inspiración. Entonces, ¿de dónde sacó todas estas ideas que llegan a confrontar un poco las ideas anteriores? Y bueno, de alguna manera, de las especulaciones judeo-helenísticas. Cuando se habla de especulaciones, en términos técnicos, no es la especulación vulgar, que uno especula con ciertas cosas, ¿no es cierto? Especulo con esto, especulo con otro, le toma el tiempo a las cosas. La especulación, en términos filosóficos, es justamente pensar, razonar, revolver, generar problemas y tratar de solucionarlos. El pensamiento especulativo es un pensamiento reflexivo en términos técnicos. Entonces, las especulaciones judeo-helenísticas hablan de estos problemas nuevos que surgieron en el judaísmo a partir del contacto con la filosofía. ¿Estamos? Entonces, en torno a la sabiduría, ¿qué era saber? El conocimiento da poder, pero también a partir del conocimiento, desde el punto de vista filosófico, se llega a una verdad. La posesión de la verdad está en el conocimiento. Quien conoce tiene la verdad, y quien tiene la verdad conoce. Dios es la verdad. Hay que tener conocimiento de Dios, y el conocimiento de Dios se obtiene a través del conocimiento de Jesús, que es Dios en la tierra, y es lo único, porque a Dios nunca nadie lo vio. Entonces, nunca nadie tuvo un acercamiento con Dios. Si creemos que Moisés lo tuvo, bueno, es otra cosa, pero lo más cercano a Dios es Jesús. Entonces, hay que conocer a Jesús para conocer la verdad. Todo este tipo de cuestiones vinculadas con la filosofía pudieron haber sido, evidentemente fueron, una de las fuentes de Juan. Jesús era la sabiduría encarnada, lo que luego será para Filón de Alejandría el concepto del logos divino, ¿no es cierto? El conocimiento divino, de lo divino. La teología de los diseños de Qumran, que merece un capítulo totalmente aparte, una clase aparte en algún momento, ¿no es cierto? Estudiar un poco la relación entre los textos de Qumran y los discursos de los evangelios. Ahora vamos a ver, yo creo que puse algo de Qumran. Y su mundo ideológico se encarna en la gnosis. Juan pertenecía a lo que llaman protognosis, porque dijimos que los gnósticos eran grupos del siglo o una corriente religioso-filosófica vinculada con el judaísmo, muy helenizado, pero del siglo II. La gnosis ya era una especie de especulación de la época anterior, pero los tiempos de Juan, los especialistas le llaman los tiempos de la protognosis, o sea, anterior a la gnosis ya establecida. Recordemos, el gnosticismo ya tiene una forma, ya está, si bien bastante amplio, tiene ciertas pautas, pero todavía son cosas que andan dando vuelta. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, Jesucristo, a quien has enviado. Al contrario, lo que será luego el gnosticismo, el conocimiento de Jesús es para todos. Dijimos que quienes conocían a Jesús conocían la verdad. Los gnósticos también piensan en el conocimiento de la verdad y son posiciones bastante distintas, pero de alguna manera tenían esa conciencia de grupo que conocía, de ahí que son gnósticos, ¿no? Pero el conocimiento de los gnósticos es de grupo. En cambio, el conocimiento de Jesús es abierto y es difundido, es distinto. Cualquiera de nosotros podemos, según Juan, conocer a Jesús y conocer la verdad. Los gnósticos se guardaban
de alguna manera el conocimiento en un lugar cerrado, en un grupo cerrado. Los que conocían eran una fraternidad. Salvando la distancia, serían algo parecido a lo que son los masones, digamos. ¿Se entiende? O lo que eran los masones en la Edad Media. Vamos a hablar un poco más, mejor. Los masones en la actualidad son otra cosa, pero poseedores de un conocimiento particular, los masones de la Edad Media eran conocedores de las técnicas para hacer las catedrales. Los masones en francés es constructor, albañil. Los que conocían cómo se construían las catedrales guardaron el secreto de manera muy cerrada, porque eran elementos de poder, porque para manifestar el poder la iglesia necesitaba construir catedrales, y los que tenían el conocimiento lo guardaban, por eso formaban parte de un grupo muy cerrado, y después fueron evolucionando de manera política, ¿no es cierto? Pero el origen es ese, la posesión de un conocimiento que conduce de alguna manera a la verdad. Acá cité algunas cosas de Qumran. En Juan, el espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no ve ni le conoce, pero vosotros lo conocéis porque mora entre vosotros y está entre vosotros. Bueno, después si quieren ustedes lo pueden leer más detenidamente. Me queda muy poco tiempo, por eso pero son citas de Juan y algunos textos, párrafos de Qumran. Lo que mantiene Juan de Qumran más claramente es el vocabulario. El vocabulario este no aparece en los demás evangelios, pero sí aparece en el de Juan. Esto de espíritu de verdad, la injusticia, la justicia, la sabiduría, la luz, yo soy la luz, dice permanentemente, las tinieblas, la luz de la vida. Fíjense, acá en Juan sí habla de la luz de la vida y en el texto Qur'án también habla de la luz de la vida. Yo justamente busqué donde aparecieron los mismos, pero o sea, comparte con la secta de Qumran, con la secta de los diseños de Qumran, de los que van a dejar los rollos del mal muerto, comparten vocabulario, cosa que no hacen los demás evangelistas. Entonces hay un vínculo, conoció a esa secta, conoció el enfoque teológico de esa secta y de alguna manera lo volcó a sus propios intereses. Entonces, camino, luz, verdad, vida, pastor, revelador, arriba, salvación, todo esto es lo que es Jesús y su mensaje, su entorno, su misión. Tanto los de Qumran, por ejemplo, como también después van a ser más adelante van a ser los gnósticos, tienen estos elementos y estos elementos se oponen a otros, a tiniebla, como lo vimos recién, mentira, muerte, confusión, abajo y condena, por ejemplo. Hay muchos más conceptos, ¿no? Pero al haber un concepto que se opone a otro, hay un dualismo. Uno puede pertenecer a uno o puede pertenecer al otro. Estos pensamientos dualistas vienen de muchísimo tiempo atrás, tienen origen iranio, que también es otro tema interesante para ver la mitología iraña en relación con el antiguo, con el judaísmo más tardío, el judaísmo más tardío, y cómo ese dualismo iranio empieza a intervenir también en los tiempos de Cristo de alguna manera, y cómo repercute en todas estas sectas, y termina en el gnosticismo muy fuertemente, y en la secta de los diseños Qur'án también. Como esa idea de la existencia del bien y la existencia del mal, cosa que dijimos en su momento que en el judaísmo más antiguo no existía Dios todopoderoso que en todo caso castigaba. Había demonios del desierto que se mandaban la suya, pero no constituían elementos en sí del mal. No estaba personificado el mal. Acá ya el mal te está personificado ya bastante claramente a través de la imagen del diablo. Entonces, Juan pone de manifiesto un fuerte dualismo. El diablo aparecía también en los antiguos, pero no
con el énfasis acá. Y acordemos una cosa, está escribiendo desde una época ya muy particular. Entonces, uno podía, si creía en Jesús, pertenecía al primer grupo. Los que no creían en Jesús pertenecían al otro grupo. Entonces, todo se define, en Juan, en función de la cercanía de estos dos polos. Si uno estaba más cerca de uno o estaba más cerca del otro. Quienes pertenecían y quienes se negaban a aceptar a Jesús como el Salvador, pertenecían al segundo polo y estaban directamente condenados y no merecían que se le comunicara el Evangelio. ¿Se entiende? ¿Quiénes podrían haber sido ellos? De alguna manera ya lo vamos a ver. Todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, ¿quiénes no creían? Los fariseos no creían, aquellos que expulsaron al grupo de Juan de la sinagoga. ¿Se entiende por qué Juan hace decirle a Cristo poner énfasis en este dualismo? Vamos a leer el que sigue. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él, o sea, hay mentira. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. ¿A quién está diciendo esto? A los fariseos. Los fariseos son hijos del diablo. O sea, los fariseos. En realidad no habla de fariseos, habla de los judíos. Entonces, esto es de un momento particular en que ellos llamaban judío al grupo de las sinagogas, siendo que ellos mismos también eran judíos, como dijimos varias veces. Pero está dirigido particularmente a los dirigentes, ¿no es cierto? Este tipo de cosas, esto de nombrar a los judíos como hijos del diablo, homicidas del Hijo de Dios y todo este tipo de cosas, que ya en el Evangelio anterior ya había algo de esto, pero no habían sido nombrados hijos del diablo, esta idea del dualismo, estar de un lado o del otro, le ha traído más de un dolor de cabeza al Vaticano cuando quiere conciliar sus cosas con el resto de las religiones. Inclusive hasta hace poco todavía salieron a aclarar de qué significa este tipo de cosas, en qué contexto se dijeron y demás, porque justamente hoy por hoy las religiones viven en armonía y no está bueno difundir este tipo de menciones. Entonces, este evangelio es muy impactante y por supuesto que no hay ninguna intención de agotar, me quedaron muchas cosas para decirle, pero no hay ninguna intención de agotar el tema. Habría que tomar cada aspecto de este evangelio y poder desarrollarlo conforme a la problemática que plantea de manera separada. Es nada más que una pincelada de los problemas que conlleva el estudio de esta obra. Así que terminamos acá y nos vamos a casa, o ustedes se quedan en casa, pensando en todas estas cuestiones muy profundas. Gracias por el aguante, creo que nos extendimos bastante y nos quedamos un rato para los que quieren charlar, expresar alguna cosa sobre el tema.